Bueno, hoy vamos a ver la manera de resolver problemas con circuitos combinacionales. Un método simple. Después vamos a aprender otros métodos. Hoy vamos a arrancar con un método bien simple. Primero, ¿qué son los circuitos combinacionales? Bueno, son circuitos de electrónica digital resueltos con compuertas, en donde la salida depende exclusivamente, única y exclusivamente, de la combinación que ponga en las entradas. O sea, de la combinación de los estados lógicos que yo ponga en sus entradas. De eso únicamente va a depender la salida. Por ejemplo, el caso más simple, una compuerta. Una compuerta AND, ¿de qué depende su salida? Bueno, su salida solo depende de los estados que ponga en sus entradas. Si tiene dos entradas, bueno, pongo ceros o unos en cada una de las entradas, bueno, de eso depende su salida, no depende de ninguna otra cosa. Esos son los circuitos combinacionales. Entonces, supongamos un problema. Un problema en el que, por ejemplo, tengo tres entradas, C, B y A. Y necesito detectar cuando dos de esas entradas están en 1. Se me ocurre, por ejemplo, podría ser el automatismo de una máquina, de un operario, una máquina peligrosa, en donde el operario tiene que presionar dos pulsadores de la máquina para que la máquina funcione. Una prensa muy fuerte que baja y es inseguro tener la mano ahí, entonces se le obliga al operario a presionar dos pulsadores para que la máquina funcione. Bueno, capaz es una máquina grande y tiene distribuido tres pulsadores, el operario tiene que presionar dos cualesquiera de esos. Bueno, ¿cuál va a ser el procedimiento para resolver esto? Como cualquier problema de electrónica digital, siempre primero lo traduzco a nuestro idioma. ¿Cómo lo traduzco a nuestro idioma? Hay que traducirlo binario. ¿Cómo lo traduzco binario? Con una tabla de verdad. Hacemos nuestra tabla de verdad. Entrada C, entrada B, entrada A. Y vamos a tener alguna salida. Llamémosle Z. Bueno, tengo tres entradas. ¿Cuántos renglones voy a tener acá o cuántos casos posibles voy a tener? Mi base es 2. Lo elevo a la cantidad de entradas, que en este caso es 3, y obtengo 8 casos posibles, 8 combinaciones, 8 renglones en mi tabla de verdad. Desde el caso 0, 0 hasta el caso 1, 1, ¿verdad? Esos son todos los casos posibles para tres entradas CBA. Se entiende que mi problema va a resolver la electrónica que tiene que tener esta cajita marrón, en donde entran mis entradas C, B, A. Va a tener alguna lógica acá adentro y va a existir una salida Z, la cual se va a poner en 1 cuando dos de estas entradas estén en 1. Por ejemplo, cuando C y B estén en 1, o cuando B y A, o cuando C y A. Entonces, hagamos esa lógica. Primero en mi tabla de verdad. Bueno, cuando están todas en 0, tengo que poner un 0 a la salida. Cuando solo hay una, también tengo que poner un 0. Acá de vuelta. Acá ya tengo 2, así que pongo un 1 en mi salida, porque estoy presionando dos de los pulsadores. Acá estoy presionando uno solo. 0. Acá presiono 2. Acá presiono 2. Bueno, y este último caso, tengo los tres pulsadores prendidos. Si mantenemos el problema del automatismo de la máquina, podríamos ponerlo en 0 porque lo consideramos como que es alguna falla o algo raro. Entonces tengo estos tres renglones en donde necesito poner 1. Claramente son 3 porque es la combinación BA o CA o CB. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Para cada uno de estos renglones vamos a hacer un circuitito primero que después lo vamos a integrar. Entonces, vamos al primer renglón, C, B y A, para que me dé un 1 en Z. ¿Cómo detecto, cómo discrimino este código de C, B y A? Bueno, si C está en 0, pongo C negado. Y, ¿cómo tiene que estar B? B tiene que estar en 1. Y, lógica AND, B tiene que estar en 1, pongo B sin negar.
y A tiene que estar en 1, y A. Entonces de esta manera, con esta compuerta AND de 3 entradas, yo detecto este código, esta compuerta AND me va a dar un 1 cuando C sea 0, porque 0 negado me da 1, y B sea 1 y A sea 1. 1 AND 1 AND 1 es la única condición en la que esta compuerta AND me da un 1, que es lo que yo quiero, detectar esa condición. Entonces ya detecté esa, pero tengo otras. Este renglón sería AND B negado AND A. Entonces con esta compuerta AND detecto cuando C esté en 1, B en 0 y A en 1. Y por último esta condición en donde tengo C AND B AND A negado. Bien. ¿Cómo termina esto? Porque tengo 3 cosas separadas. Bueno, estos casos se puede dar uno o el otro. Jamás se van a dar al mismo tiempo 2 casos, ¿verdad? Y fíjense lo que dije, uno o el otro. Entonces, ¿cómo va a ser mi expresión algebraica? La expresión algebraica de mi solución. Z es igual a C negado, AND B, AND A, que es este caso, o, lógica OR, este otro caso, C AND B negado, AND A, o, lógica OR, este otro caso, C AND B, AND A negado. Entonces de esa manera ya obtuve la expresión algebraica de mi circuito combinacional que resuelve este problema que se me dio. Lo dibujamos. Van a ser 3 compuertas AND y una compuerta OR. Las 3 compuertas AND son de 3 entradas y la compuerta OR también es de 3 entradas. Voy a hacer el método de circuito matricial que se llama, que es donde pongo C, B y A, que son mis entradas. Tiro cables para abajo y a continuación dibujo mi circuito. Compuerta AND, que es esta primera, C negado. B. A. Terminé esa primera compuerta. Vamos a la próxima. Acá tengo C, B negado, o sea, así. C, B negado, A. Y por último, el último término de esta ecuación, tengo C sin negar, B sin negar y A negado. Y todo esto está dentro de una compuerta OR de 3 entradas, para finalmente darme Z. Ese sería el circuito que resuelve el problema que se me había dado de que 2 entradas estén en 1 de 3, 2 de 3 entradas estén en 1. Y con esto finalicé. Fíjense los pasos. Primero se me dio el problema. Lo escribí en otro idioma, lo escribí en binario, tabla de verdad. Siempre primero tabla de verdad, nos dice qué hace. De la tabla de verdad obtuve con algún procedimiento una expresión algebraica. Y después con la expresión algebraica ya dibujé mi circuito, que es lo que voy a construir. Ahora me tengo que conseguir 3 NOTs, 3 ANDs de 3 entradas y una OR de 3 entradas. Construyo mi circuito y resolví el problema. Hay otros métodos que simplifican a esto, ¿sí? Y resuelven con menos cantidad de compuertas, menos cantidad de entradas. Pero son procedimientos un poco más complejos. Primero hay que arrancar con los métodos simples.